Hola, quería explicarles por qué no he subido video durante estas últimas semanas. Bueno, lo primero es que mi familia y yo estamos bien. El terremoto del 24 de julio en Venezuela nos impactó a todos nosotros profundamente. Más allá de los daños materiales, ver las pérdidas de vida, familias afectadas y la incertidumbre que hoy enfrentan tantas personas me hizo tomarme un momento antes de continuar. En nuestro caso, la casa sufrió algunos daños muy pequeños, afortunadamente nada grave, pero son cosas que me han mantenido ocupado. También estuvimos recolectando ropa e insumos para las familias que realmente lo perdieron casi todo. Por eso no hubo videos. Sé que nunca podré comprender por completo el dolor y la incertidumbre de quienes sufrieron pérdidas tan importantes. Solo puedo expresarles mi solidaridad y desearles de corazón que encuentren la fuerza y el apoyo necesarios para seguir adelante. Gracias a todos ustedes por los mensajes, por preocuparse y por el cariño que siempre me demuestran. De verdad, significa esto mucho para mí. Y ahora sí, continuemos. Hay decisiones que se toman el primer día de un acuario y que se pagan 10 años después, y casi nadie habla de ellas. Si llegaste hasta aquí después de ver toda la serie, probablemente estás en uno de esos momentos. Estarás mirando tu acuario con nuevos ojos, reconociendo cosas que antes no podías leer. O estás montando o planeando montarlo y quieres asegurarte de no cometer los errores que llevan un sistema al punto crítico antes de tiempo. En cualquiera de los dos casos, este video es importante porque todo lo que hemos visto, el envejecimiento, las señales, el sustrato saturado, el colapso microbiano, el punto crítico, tienen una cara preventiva que lo cambia todo. Y esa cara se llama diseño inteligente y mantenimiento consciente. No más trabajo, no más productos, no más intervenciones, sino un enfoque diferente sobre lo que ya estás haciendo. Soy Roger y bienvenidos a Tu Acuario en Casa. Voy a dividir este video en dos partes. La primera parte es para los que empiezan desde cero, cómo montar un acuario pensando en su eficiencia a largo plazo, tomando decisiones de diseño que van a marcar la diferencia 10 años después. La segunda es para los que ya tienen un sistema establecido, qué hábitos de mantenimiento preservan y ralentizan el envejecimiento de forma significativa. Porque la diferencia entre un acuario que llega al punto crítico a los 3 o 4 años y uno que se mantiene en plena forma durante una década está en unas pocas decisiones que se tomen de forma consciente. Vamos a verlas. Cuando montamos un acuario, casi todos tomamos las decisiones pensando en el día 1. Cómo va a quedar visualmente, qué peces quiero, qué plantas me gustan, qué filtro cabe en el presupuesto. Muy pocas personas piensan de ahí a 5 años en cómo va a funcionar ese sistema cuando la biología lleve años construyendo capas sobre capas de historia química y microbiana. Estas son las 4 decisiones de diseño que más impacto tienen en la vida a largo plazo de un sistema. La primera decisión, el margen de capacidad del filtro. El error más común en filtración no es elegir un filtro malo, es elegir un filtro justo. Un filtro que procese exactamente la carga biológica del acuario en condiciones ideales no tiene margen cuando las condiciones no sean las ideales y con el tiempo nunca lo son. Los números del fabricante, litros por hora, tamaño recomendado del acuario, sí son una guía útil, pero están calculados en condiciones ideales. No contemplan la carga biológica real que tu sistema va a soportar con los años. Lo que sí va a definir cuánto de esa carga se va a procesar eficientemente es el volumen del material biofiltrante que el filtro puede contener y la cantidad de ese material. No todos los medios biológicos son iguales. Un medio poroso de alta superficie específica diseñado para colonización bacteriana tiene una capacidad de procesamiento muy superior a una esponja estándar del mismo volumen.
Cuando estés eligiendo un filtro, fíjate qué tipo de medio biológico incluye y cuánto espacio real tiene para ese material. Esa información te dice más sobre su capacidad real que cualquier otro número en la caja. Si tienes que elegir entre dos opciones similares, elige la de mayor capacidad biológica, cuidando que la corriente de salida no sea muy violenta. El exceso no tiene ningún efecto negativo sobre el acuario, siempre que el flujo y la oxigenación dentro del filtro no se vean comprometidos. Menos volumen con el tiempo sí tiene consecuencias. Y ese con el tiempo es exactamente lo que hemos hablado en toda esta serie. La segunda decisión tiene que ver con la elección y el espesor del sustrato. Ya vimos en el video 4 que el sustrato es el componente que más concentra el envejecimiento. La decisión de qué sustrato usar y con qué espesor no es solo estética ni nutricional. Es una decisión que afecta directamente a cuántos años va a funcionar bien el sistema. Para acuarios plantados, un sustrato nutritivo de calidad con una capa de grava neutra encima tiene como referencia general una vida útil real entre 3 y 5 años, antes de que su capacidad comience a agotarse. Diseñar el acuario desde el principio pensando en que ese sustrato va a necesitar renovación parcial en algún momento, con acceso razonablemente fácil, sin la decoración que lo haga difícil de trabajar, es una decisión inteligente que casi nunca se toma en cuenta. En cuanto al espesor, entre 4 y 5 centímetros es el rango que mejor equilibra funcionalidad biológica con el mantenimiento a largo plazo. Menos de 3 puede dificultar el desarrollo de las raíces y la actividad microbiana beneficiosa. Más de 6 o 7 en acuarios cerrados, sin circulación específicamente diseñada para ese sustrato, aumenta significativamente el riesgo de anaerobiosis profunda. Tercera decisión, la circulación interna del agua. Uno de los factores que más retrasa el envejecimiento del sustrato es una buena circulación del agua en las capas bajas del acuario. No hablo de corriente fuerte en la superficie, hablo de un movimiento suave y constante que llegue hasta el fondo y renueve el agua entre el sustrato de forma regular. Un filtro bien colocado o un pequeño cabezal de circulación, si el biotopo lo permite, con la salida orientada para barrer suavemente el fondo, hace una diferencia real en cuánto tarda el sustrato en saturarse. Un acuario con buena circulación en las capas bajas puede mantener su sustrato funcional durante mucho más tiempo que uno con zonas de estancamiento en el fondo. La cuarta decisión es la carga biológica honesta. La sobrepoblación no es solo un problema de bienestar animal, es un problema de envejecimiento del sistema. Cada pez que añades por encima de la capacidad real del acuario es materia orgánica adicional que el sistema tiene que procesar, y esa carga acumulada durante años es uno de los factores que más acelera la saturación del sustrato y el colapso de diversidad microbiana. Diseñar el acuario con una carga biológica conservadora, dejando margen, no llenándolo hasta el límite, es una de las decisiones más importantes para su durabilidad. No te digo esto porque no puedas tener más peces, te lo digo porque cada decisión que tomas el día 1, el sistema la recuerda durante años. Pasemos a la segunda parte, los hábitos, y quiero empezar con algo que creo que es la idea más importante de todo este video. La diferencia entre mantener y conservar. Mantener un acuario significa hacer lo necesario para que los parámetros estén dentro del rango. Cambios de agua para bajar nitratos, la limpieza del filtro cuando baja el caudal, correcciones cuando algo se desvía. Esto es reactivo, es responder a lo que el sistema te muestra. Pero conservar un acuario significa gestionar el equilibrio de funciones del sistema a largo plazo. Y esto es proactivo. No esperes a que los parámetros fallen para intervenir. Interven de forma puntual para que nunca lleguen a fallar. La mayoría de los acuaristas mantienen, pero no todos conservan.
Y esta diferencia acumulada durante años es la que separa un acuario que llega al punto crítico a los 4 años de uno que sigue en plena forma a los 10. El hábito número 1. Cambios de agua moderados y consistentes en lugar de grandes e irregulares. Un cambio de un 20 al 30% hecho de forma regular es biológicamente más beneficioso que un cambio del 50% o más de una sola vez, salvo que tus peces generen una carga biológica muy alta. Los cambios grandes generan oscilaciones en la química del agua que estresan tanto a los peces como a las comunidades microbianas. En cambio, los cambios pequeños renuevan el agua de forma suave y continua sin perturbar el equilibrio establecido. La consistencia es más importante que el volumen. Hábito 2. Limpiar el filtro siempre con agua del propio acuario. Esto ya lo sabes, pero vale la pena repasarlo. Lavar los medios filtrantes con agua de grifo, aunque sea brevemente, expone la colonia bacteriana a cloro y cloraminas que dañan de forma significativa las poblaciones establecidas. El agua del propio acuario a la temperatura del sistema es el único medio adecuado para limpiar el filtro. Y la limpieza debe ser suave. El objetivo es restaurar el caudal, no esterilizar el medio. Hábito 3. Renovación gradual y planificada de los medios filtrantes. No esperes a que el filtro muestre síntomas de saturación para renovar los medios. Establece un calendario preventivo. Renueva o regenera alrededor del 25% del medio filtrante de forma alternada, cada cierto tiempo o cuando notes que el caudal disminuye aún aclarándolos. Así el filtro nunca tiene todos sus medios viejos al mismo tiempo, ni todos nuevos tampoco. Siempre habrá una mezcla de medio maduro y medio fresco que garanticen tanto la diversidad microbiana establecida como la capacidad de colonización continua. El hábito 4 es la limpieza del sustrato como lectura del sistema, no como higiene. Cuando pases el sifón por el sustrato, no lo hagas con el objetivo de dejarlo inmaculado. Hazlo con el objetivo de leer lo que el sustrato te está contando. ¿Cuánta materia orgánica sale? ¿De qué color? ¿Hay olor? ¿El agua que sale del sustrato es más oscura de lo normal? Toda esta información te dice en qué estado está la acumulación, qué zonas están más cargadas, si el sistema está procesando bien o si hay señales de saturación temprana. Un sustrato del que sale muy poca materia orgánica en cada limpieza es un sustrato que está procesando bien. Uno del que sale mucha de forma consistente es un sustrato que está acumulando más de lo que procesa. Y vale mucho más detectar eso ahora que dentro de 2 años. El hábito 5 es respetar la biología del sistema después de cada intervención. Cada vez que intervienes en el acuario, cambios de agua, limpieza de filtro, adición de peces, cualquier tratamiento, el sistema necesita un periodo de reajuste. La tendencia natural es volver a intervenir si en los días siguientes algo no parece del todo bien. Dale al sistema entre 5 y 10 días después de cualquier intervención significativa, antes de considerar si hace falta más corrección, siempre que no haya signos claros de malestar en los peces. La mayoría de las veces, lo que parece un problema a los 2 días es simplemente el sistema reorganizándose. Y si tienes que intervenir en ese momento, interrumpes un proceso que habría terminado solo. Hábito 6. Introducir diversidad microbiana de forma periódica y preventiva. No esperes a que el sistema muestre síntomas de empobrecimiento microbiano para actuar. Una práctica tan simple como añadir cada 2 o 3 meses una pequeña cantidad de material de acuario sano y establecido, algo de sustrato, una esponja o bacterias comerciales, introduce comunidades microbianas diversas que enriquecen el sistema de forma preventiva. Eso sí, solo con material de acuarios que conozcas bien, que estén completamente saludables y con parámetros similares. El riesgo de trasladar parásitos, bacterias o virus es real.
Yo siempre tengo filtros de esponja corriendo en mis acuarios, precisamente para tener esa reserva disponible cuando la necesite. Quiero cerrar con algo que no es técnico, pero que creo que es lo más importante de todo lo que hemos dicho en esta serie. Un acuario no es un objeto que se gestiona, es un sistema que se acompaña. La diferencia entre el acuarista que llega al punto crítico a los 4 años y el que mantiene su sistema en plena forma durante una década no está solo en los hábitos, está en cómo miras tu acuario. En si lo miras como una decoración que debe mantenerse dentro de parámetros aceptables o como un ecosistema vivo que tiene su propia dinámica, su propia historia y su propia forma de comunicarte lo que necesita, si aprendes a leerlo. Todo lo que hemos visto en esta serie, los indicadores, las causas, los procesos del sustrato, la diversidad microbiana, son el lenguaje en que el acuario te habla. Aprenderlo no es complicado, es cuestión de saber qué buscar y tener la paciencia de observar antes de intervenir. Y con esto llegamos al final de la serie. 6 videos, desde entender qué significa que un acuario ha envejecido hasta aprender a leer sus señales, conocer sus causas profundas, entender el sustrato como archivo histórico del sistema, reconocer el punto crítico y las 3 opciones cuando llegas ahí. Finalmente, saber cómo evitar llegar antes de tiempo. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte de verdad. Este tipo de contenido toma tiempo, toma investigación y sé que quieres entender tu acuario de verdad, no solo mantenerlo vivo. Si la serie te aportó no solo información, sino una forma diferente de mirar lo que tienes en casa, compártela con alguien que la necesite. Hay mucha gente con acuarios que está llegando al punto crítico sin saber por qué. Y si tienes preguntas, dudas o quieres comentarme en qué punto está tu sistema, después de ver todo esto, déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.